Vamos a conversar en los próximos minutos con Julieta Sierra, fraiventina, diputada del MPP, Frente Amplio. Bienvenida, ¿qué tal? Bueno, es un gusto estar acá porque además es un programa que consumo bastante, sobre todo en las noches, en realidad con delay. Siempre las entrevistas que hace falta desviarse es algo que tengo consideración de noche y quería conocer presencialmente el mate del sapo. Bueno, Quería verlo. El mate de Animal Print. Sí. Luce como luce en YouTube. No, se luce mejor ¿Sí? por YouTube. Sí, es puedo más copiar un mate, opaco. si querés. No tiene tanto brillo en persona. Lamento decepcionar. Como el programa. Pero el sapo sapo tiene más se brillo queda a en mitad de persona. camino. Y no solamente Bueno, lo viste, sino Qué que honor estar tomando de este mate. tomás un mate absolutamente lavado a esta hora, Sí. pero tiene esa grifa. Fraiventina decía de Río Negro, ¿es diputada más joven de esta legislatura? No, ¿No? el más joven es del Partido Colorado de Matías Canelones, Duque. Matías Duque. Ujú. Y Joaquín Garlo, También. que entró en el lugar de Antonini. Creo que soy la mujer más joven, sí. Ujú. Igual somos creo que 5 ahí, que andamos por los 30, 30 y poco. Bien, perfecto. 30 y poco. Estás en la Comisión de Hacienda, nos comentabas más en la tanda en realidad. Estás también en la Comisión Especial para tratar el tema de la reforma de la caja profesional, o la salida, o el salvataje, o vaya uno a saber qué es lo que va a pasar con la caja de profesionales. Vamos a meternos en esos temas, obviamente, pero metámonos con el tema que sacudió a tu sector, quizás que fue el MPP, y fue la renuncia de Cecilia Cairo, después de que se conociera que tenía unas construcciones de forma irregular, es decir, que no había inscrito en catastro las casas que había construido en este terreno. Tú fuiste de las que salió, digamos, todo el MPP, digamos, todos los compañeros de Cairo MP salieron a defender a Cairo persona, Cairo militante, Cairo política, Cairo comprometida con la función que desempeñar, pero sin embargo decantó en que Cairo no es más ministra de Vivienda. ¿Cómo lees todo ese proceso que incluyó su defensa y después la decisión posterior de ella y la aceptación de Orsi? Bueno, hago un poco una cronología más o menos resumida. Yo pensaba tener un turismo medianamente tranquilo. Esa es la verdad. Tenía pensado tener unas reuniones en Fraeventos que estén acompañados con tomar mate con mi abuela, hablando de los chusmeríos del barrio y no mucho más, por lo menos jueves y viernes. Obviamente se truncó todo. Lo primero que pensé cuando me enteré por Twitter de todo esto es preguntarle a Cecilia cómo estaba. Cecilia, por si no saben, y la audiencia también, es una de las compañeras a las que le tengo más cariño del MPP, de las que sí me siento más cercana. Entonces, creo que el preguntarle cómo estaba y cambiar la defensa tan rápida y tan repentina, sin tener como en conocimiento cuál era la situación exactamente, creo que fue un poco hasta instintiva. Es decir, el sentir que están atacando a una compañera. Yo no justifico lo que pasó, yo sé que Cecilia se equivocó, sé que estuvo mal. También ahí hay una cuota un poco emocional, si se quiere, respecto a un montón de cosas que empezamos a leer sobre su persona. Y creo que ahí, bien o mal, eso lo definirá cada uno, hubo como una defensa a su persona justamente para separar un poco, porque obviamente había quienes desde un lugar de muchísimo respeto decían, bueno, esto está mal, esto se tiene que corregir, acá hay que tomar cartas sobre el asunto. Vieron posturas de todo tipo en todos los partidos. Pero también había un talante un poco agresivo que correspondía más a un cuestionamiento de ella como persona, a tildarla de un montón de cosas insultantes. Entonces, ahí en mi caso, porque los compañeros de ella salimos todos en diferentes tonos, salí con una defensa bastante clara. Fue más por el sentido de poder diferenciar, esto sí está mal, lo que pasó, se equivocó, pero necesito dejar claro el tipo de persona y la calidad humana que tiene Cecilia con un montón de cuestiones. Dio la impresión de que fue una acción coordinada del MPP, o sea, todos salieron al mismo tiempo más o menos con el mismo tipo de defensa. Y pasa que nos tocaron uno nuestro. O sea, nos tocaron una persona que queremos mucho. No es como. No hubo un mandato de decir, bueno, ahora este es el guión, esta es la línea, es esto. Nos tocaron una compañera que queremos mucho, que era una apuesta importante en el Ministerio de Vivienda. Eso lo dijimos muchas veces antes, que esperábamos que estuviera ahí todo el periodo. No tengo ningún problema en decirlo porque era lo que esperábamos. Después pasó esto. Al principio, cuando sucedió, pensé que no iba a ser necesario que renuncie, también tengo que decirlo, porque creo que
está bien reflexionar un poco y cambiar también de opinión frente a estas cosas, después madurándolo un poco más, conversando con Cecilia, conversando con un montón de compañeros, ella estando en un escarnio público que llegó a ser inmerecido porque tenía cámaras en su casa filmando por las rendijas de su vivienda a sus hijos, a sus nietos. Era una situación bastante compleja. Entiendo el paso que tomó y respeto mucho, y me parece, hoy con el diario del lunes, me parece que está bien que haya dado un paso al costado. Para cuidar el gobierno también, que ella lo dejó en claro, para no comprometer y que este tema siga causando ruido y estando sobrevolando y demás. Y también por una cuestión de cuidado personal. Creo que las dos cosas se tuvieron presentes a la hora de definir dar un paso al costado. Y bueno, y quien queda en su lugar, Tamara, es una compañera también del MPP. No es tan conocida porque ha tenido un perfil muy bajo en este último tiempo, pero sabe muchísimo sobre vivienda y, por supuesto, el total respaldo. ¿No fue raro que el martes, básicamente, ella sale y dice: hablé con el presidente y me dijo que regularizara la situación, no voy a renunciar? Y 2 días después llega la renuncia. ¿No fue un mal manejo de esa situación? ¿No era mejor decirle a Cairo: estudiemos lo que pasó exactamente, no salgas a dar declaraciones, guardate, sobre todo no invites a la gente a que vaya a recorrer tu casa, a filmar todo y a vos y tu familia, no des al otro día una entrevista, no contestes preguntas si no tenés la respuesta clara, esperemos y veamos? ¿Por qué ella salió de una ya a decir: no renuncio, hablé con Orsi, me dijo que regularizo y ya está? Sí, yo creo que es eso. Con el diario del lunes es muy fácil saber qué estuvo bien o qué estuvo mal. Yo creo que la exposición de su casa, en parte fue porque en redes sociales también se estaban mostrando casas falsas de donde vivía ella, se estaban mostrando como mega casas gigantes, no sé, por poco no tenía una casa latagona, o sea, se estaban mostrando como cosas. Obviamente esas cosas se van teniendo en cuenta. Yo creo que lo que no se tuvo en cuenta, lo que no se tomó en consideración, es que eso iba a llevar una sobreexposición de su lugar donde vivía y de sobreexposición de su familia y demás, porque me consta que es el punto débil de Cecilia, de su familia. Ahí cuando se empiezan a meter con eso, creo que es cuando ella empieza a considerar: che, esto no está bueno, porque pero creo que hay cosas que se podrían haber evitado, sí, que capaz tendría que haber habido un tiempo más de reflexión y análisis. Yo no sé con exactitud, bueno, sé que ella seguro que está solucionando la situación, eso lo tengo claro, pero no sé, impuesto de primaria, tengo miedo de pifiarle la cifra, pero creo que pagó, no sé, si 5.000 pesos, o sea, se habían dicho como de miles y miles y miles. Es lo que sé por el elemento que tengo por el momento. Pero sí creo que se podría haber manejado mejor, eso sí. Perdón, Nico, el comunicado del MPP que habla de... dice: no creemos en la clase política y somos parte del pueblo representando al pueblo. Es algo que generó mucha reacción de la oposición. O sea, ¿por dónde viene esta defensa del sector de Cairo? Por el lado de que nosotros somos parte del pueblo y el pueblo se juega, digamos, de la luz, o no regulariza su vivienda. Cayó grueso ese pasaje puntual. Bueno, ojalá la discusión que tengamos una vez terminado por completo este tema, que igual nosotros ya lo consideramos laudado, es lo difícil que es para la gente regularizar su vivienda y la cantidad de trámites burocráticos que tiene que hacer. Yo no digo que ella haya estado en igualdad de condiciones, pero lo que sí es que para un montón de gente es muy difícil, y eso es un problema. La burocracia acá en este país es un problema enorme que hay que repensar. Y después, yo lo que no entendí por qué causó tanto ruido, pero será porque lo tengo recontra naturalizado, es el cuestionar la existencia de una clase política. O sea, para mí no existe una clase política. Yo considero que clase política no somos quienes somos parte del sistema político. Obviamente tenemos un montón de privilegios, tenemos un montón de obligaciones también que tenemos que cumplir, y si no estamos en falta, tenemos un montón de potestades frente a otras personas, porque podemos generar, por ejemplo, leyes que van a repercutir en el resto de la gente, pero a mí me parece que el concepto de clase política como un ente aparte y no como personas que también habitamos en esta sociedad y que somos trabajadores y que no estamos en una élite aparte. ¿Sí? Pero una ministra gana como una persona de una élite. Bueno, un diputado gana como una persona. Ahí podemos meternos en el tema de los topes. Igual no importa. Más allá del tema de los topes, igual quiero dejar claro que en el EPP no es así, pero no importa, es lo que gasta el Estado, es lo que gasta el Estado en cada funcionario. Yo no cobro miles y miles de pesos como me dicen todo el tiempo, tengo claramente el sueldo topeado, pero el Estado gasta eso en mí y a eso también tengo que responder. Claro. Porque es
¿Qué Pero vas a no, decir, Nico? que esa discusión sobre la clase política me parece que tiene que ver con el tipo de respuesta que se dio desde el MPP y ustedes individualmente sobre eso, ¿no? De reivindicar la condición de Cairo como una persona que venía de determinada historia, cuando esa historia cambió hace 15 años, no así los distintos problemas personales que puede haber tenido, pero sí la situación de ser jerarca público, ¿no? Y entonces eso es lo que cambiaba la discusión. O sea, ustedes ponen ese elemento arriba de la mesa, lo cual ameritaba, me parece, o ameritó la respuesta de que se hiciera, bueno, está, pero ojo, Cairo Sí, no es ahí cualquier persona, totalmente. es una jerarca. Eso sí, ahí creo que hay dos cosas. Por un lado, me consta que no hay una intencionalidad de Cecilia por no regularizar. O sea, si no, no se hubiese comido todo este choclo, básicamente, hubiese regularizado. O sea, no hay una intencionalidad de ella de decir quiero tener esto de forma irregular porque te hubiese ahorrado todo este garrón para empezar. Creo que ahí realmente hubo algo donde ella no se da cuenta que tenía esto en falta y que es un error. Y después, lo de clase política, que además está entrecomillado en el comunicado, es justamente para relativizar la existencia de una clase política. Por eso estaba incluso entre comillas. Es como, bueno, no somos parte de una clase política de estar como aislados y ser parte de una élite, justamente en parte por el tope, en parte porque vivimos pretendemos construir una política donde no haya gente que nació para gobernar y gente que nació para ser gobernada, sino que, bueno, que a través de diferentes trayectorias cualquier trabajador pueda estar en diferentes espacios. O sea, obviamente en Uruguay ahora que es impensado que una persona que viva en un asentamiento, que no es el caso de Cecilia, lo estoy poniendo como un ejemplo hipotético, llega a ser diputada, llega a ser senadora, llega a ser ministra. Hay una cuestión hasta de clase ahí. ¿Por qué una persona que vive en un asentamiento no podría ser ministra? Obviamente requiere toda una preparación, pero creo que no hay gente que nació para gobernar en base a determinados privilegios y gente que nació para ser gobernada. No, la discusión es si una vez que asumís esa responsabilidad no te cambian las obligaciones. Sí, por supuesto. Por eso también da un paso al costado. Yo me encargué de tener todo en regla. ¿Están revisando todos? ¿Hay una revisión interna digamos, del pago de tributos? Y pasa que no vas a hacer un careo. Nosotros elegimos a quien consideramos que son los mejores para los diferentes lugares. Digo porque Cabildo Abierto, después de que saltaron 2 o 3 posteos, digamos, comprometedores de jerarcas, salieron a hacer una revisión y a borrar posteos. Pregunto si el MPP o el Frente Amplio en este momento, sus jerarcas están haciendo una revisión a conciencia de, digamos, las obligaciones eventualmente impagas que tienen como No lo ciudadanos. sé, pero ahora después que explotó todo esto, supongo que cada uno estará también un poco hacia adentro en la individualidad, ¿no? Chequeando a ver qué hay. Y te saco un poquitito de Cairo y te llevo a los topes. ¿Cuál es el porqué de los topes? Podemos plantear dos escuelas, ¿no? Una escuela te diría sí a los topes. Vos tenés forma de financiar la política, son muy variadas. Y bueno, esta es una forma menos dañina de financiar la política, porque si no podrías depender de los aportes de empresarios, podrías depender de los aportes individuales de la persona en la campaña, por lo cual lo que llegarían al poder son los que pueden financiar la campaña, y a la hora de armar una lista vos dirías, bueno, a ver quién de estos puede poner plata para nuestra campaña. Entonces los topes te salvan de hacer todo eso. Ahora, una escuela te podría decir, no a los topes. El Estado te paga un sueldo para que lo gastes vos en ser la mejor legisladora posible. No te paga el sueldo para financiar al MPP. Entonces, si yo te doy 200.000 pesos, no vale la de yo cobro 100 y los otros 100 van para mi partido. Para eso, decirle a la sociedad, che, queremos más plata y que te lo paguen directo y no le saques la plata de un sueldo a un legislador. ¿Cuál es el porqué de los topes para vos y por qué son buenos y deberían estar? Creo que hay un poco y un poco de lo que decís. Hay una cuestión que es más filosófica, que es que para nosotros tenemos que vivir no como vive la mayoría, porque no cobramos, no somos 25.000 pesistas como lo es más de 500.000 de personas en este país, porque tenemos sueldos recontra sumergidos. Pero tampoco ganamos 300 palos ni 200. O sea, no digo que seamos 25.000 pesitas, sino que tenemos un salario privilegiado. Acá el problema es que los sueldos son muy bajos. Se dijo capataz de albañil en un momento. Si no te molesta, te pregunto, vos, por ejemplo, ¿cuánto cobras con el topeo? ¿Cuál es el sueldo de una diputada? Y después, ¿cuánto terminás cobrando con el topeo?
Sí, yo no tengo. De hecho, tengo que presentar mi declaración jurada. Ahora me hiciste acuerdo. Te digo si no te molesta, pero en realidad. Hay un poco de tabú. Viste que hay un poco de tabú en la contanos, sociedad. Estás obligada. ¿Querés saber cuánto es el tope del MPP? Y si no contás, lo vamos a averiguar. ¿Cuál es el tope del MPP? Y está más o menos en los 80 y pico, 90. O sea, es altísimo. No es. A mí me ponen todo el día en Twitter que gano 300.000 pesos. Bueno, difiere un poco. No es en relación a un porcentaje en relación al salario, sino un tope fijo. Más de Es un 80, tope. 90, que está equiparado, como decía Jorge, capaz a, según el laudo de un... Lo dijo la propia Cairo, dijo, ganamos como un capataz. Sí, lo dejo de obra. en un acto, creo. Exacto, sí. Pero volviendo a los topes, entonces, vos lo que decís Después es... cuando veo lo que cuando veo lo que me sacan de alquiler, ahí sufro un poco más, pero bueno, puedo alquilar, que no es menor. Volviendo a los topes, creo que hay una cuestión filosófica en ese sentido de no ganar cientos de miles de pesos por una cuestión hasta de asegurarnos de que quien esté en un lugar no sea por la guita. El MPP en este momento es el sector más grande del Frente Amplio, votamos bastante más de lo que esperábamos, incluso nosotros, y también tenés que asegurarte de que no hay gente que se está metiendo por la guita, porque en realidad no te vas a hacer millonario siendo parte del MPP, y eso creo que también marca un parámetro. Individualmente no, pero a nivel de sector sí. O sea, no es una plata altruista que la donan en la sociedad. Bueno, pero esa es la otra... Te pongo un ejemplo. Si el día de mañana vos, por algún motivo, ponele que fuera estrictamente de militancia, ¿no? Tenés que ir al interior del país, no tenés transporte, vos podrías pedir en el MPP, preciso que alguien me lleve hasta acá, y va a haber alguien que te va a llevar, y ese alguien tiene un sueldo que cobra, en parte, porque el Estado te paga a vos como diputada, y vos resignás. O sea, no es que vivís una vida frugal de renuncia económica, sino de que esa plata la tiene tu partido, y tu partido la administra. Si fuera frugal 100%, bueno, dono toda esta plata, no sé, a gente pobre, a los asentamientos. No sé, Mujica donaba su sueldo, por ejemplo. Un poco se hace, porque a la otra parte que iba, era ¿qué hace el MPP con esa plata, no? Porque nosotros donamos la mayoría de nuestros sueldos al MPP. Es cierto que no es directamente a una organización social, no es de forma benéfica directamente, pero indirectamente sí. Con eso se financia, se va juntando para financiar las diferentes campañas, que todos hablan todo el tiempo de, bueno, qué bien la campaña del EPP, cuánta guita tiene el EPP. Bueno, hermano, tenemos un montón de diputados, un montón de senadores, lugares bueno, ahora cargos ejecutivos, el periodo pasado no lo teníamos. Teníamos algunos siendo oposición, por ejemplo, Fernanda Cardona, que estaba en el directorio, pero con eso también el EPP va juntando de ahí para financiar las magníficas campañas millonarias de las que la gente habla. Eso es una parte. Después también hay una cuestión del día a día de la organización que es como decís, es también hacer que una organización funcione, es poder alquilar locales en todo el país. Por eso también es la incidencia nacional del EPP, porque bueno, la mayoría de los departamentos, creo que en todos, se alquila un local también con eso. Se hacen como diferentes cosas. Nosotros cuando hicimos el proyecto de las clases de apoyo en el 2018, que le dimos clase a más de 2.000 gurises, que cada uno preparaba más de una materia, así que debemos haber dado, no sé, 8.000 exámenes, preparado para 8.000 exámenes. ¿De dónde salía esa plata? Del EPP, la plata de los útiles para los gurises, los desayunos y las meriendas porque no desayunaban ni merendaban en sus casas, los boletos de bondi para poder ir porque eran en el centro y el centro no cualquiera puede ir, o sea, eso también. ¿Cómo se desarrollaba en el interior? Con plata del EPP, que es plata de que nosotros donábamos. Alguien te podría decir, bueno, pero entonces bajate el sueldo como diputada, que se lo quede el Estado, y el Estado que tenga una mejor infraestructura, escuelas, clases de apoyo, etcétera. Eso nosotros lo arrancamos siendo oficialismo al proyecto de las clases de apoyo y ahora arrancó siendo oficialismo, fue siendo oposición y de hecho siendo oposición tuvimos algunas trabas porque ya los gurises daban menos exámenes, entonces se preparaban menos y ahora la idea es que siga incluso siendo oficialismo, porque había una cuestión ahí que nosotros en ese momento la conversamos muchísimo, no quiero desviar el tema y pasarme a las clases de apoyo, pero que había una cuestión a la hora de impartir las clases de apoyo que era de gurises, dada por gurises, y se daba otra sinergia que no la estaban recibiendo los institutos educativos, que era donde iban todos los días, donde había como otra rigidez, donde eran profesores todos. Acá era como más horizontal. Eso es gurises MPP. Gurises MPP lo armaba, lo abrimos, en ese momento explotó, gurises de todo tipo. No, pero gurises, digamos, gurises MPP. Exacto, que contactaban a su vez a personas que estaban en apoyo.
Sí, y también voluntarios dispuestos a dar las clases, que eso es lo que más nos sorprendió, la cantidad, los cientos de voluntarios que se anotaban para dar clases que no eran del EPP. O sea, no les preguntábamos el partido, algunos expresaban que no eran del Frente Amplio. Cuando explotó la pandemia, a los días teníamos un comité de emergencia donde salíamos a recibir alimentos e hicimos compras nosotros de canastas de cosas y demás, y eso es todo con plata del EPP, que ¿cómo se financia el EPP con los topes? Entonces hay una cuestión que es... Y además, me parece que es importante que no solamente se meta en política a ocupar cargos quien puede financiar algunas cosas. O sea, eso creo que hoy lo mencionabas al inicio, es quien puede arparse una banca, quien puede acceder a diferentes cosas, porque si no, y si termina en un círculo muy reducido de gente que puede financiar y que tiene la guita para estar ahí. Pero el MPP también hace sus cenas con sus tickets, o sea... Bueno, sí, tenemos diferentes fuentes de financiamiento. Exactamente, o sea, en ese sentido no se diferencian pero no es un empresario que va y se paga una banca, miles de dólares, arma una campaña y la ocupa. Estoy diciendo la forma de financiar, digamos, la política. Sí, hay diferentes fuentes. Sí. La principal, la que sabés que te entra todos los meses, es la de los topes. Después me imagino que en este quinquenio, que tienen una buena cantidad de legisladores y ni que hablar de gente en la administración central, el MPP va a recordar. Y bueno, estamos preparando la campaña 2030, agárrense. Un compañero de partido tuyo que hacía cálculos en decenas de millones de dólares en el quinquenio. No lo he hecho. Creo que en un momento salió una nota del Observador, pero obviamente. Pero prepararemos la campaña 2030. Durante todo este episodio, ¿hablaste con algún compañero del Frente Amplio, no del MPP? Porque se los notó bastante ausentes de la defensa de Cecilia Cairo. Y te diría más, algunos salió con conceptos críticos. Tuviste el caso de Gustavo González, del Partido Socialista. Salió Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, a dar su apoyo a Cecilia Cairo. Creo que fue el único frente amplista no MPP que salió a dar su apoyo fuerte. Capaz me estoy perdiendo algún otro. Mira, esto pasó el fin de semana pasado. Esta semana me he cruzado algunos en el Parlamento. Fernando, sé que fue como el más visible. Mario Vergara salió también, no apoyando, pero quitándole un poco como de dramatismo. Y después... si no le bajaban los carteles. ¿El qué? No, por favor, estamos a full con Mario. No, por eso, si Mario se va muy mal Cairo. O sea, están a full con Mario tiene que estar a full con ustedes. Sí, claro. Pero en realidad no he tenido oportunidad, no es algo que tenga como en mente. Voy a ver si me cruzo a tal y le pregunto por tal cosa. Yo ahora estoy metida. Pero sí es verdad que cuando se dio por cerrado el episodio, vos en tu cuenta de Twitter saliste diciendo que tenías la conciencia tranquila de no haberle pegado en el piso a una compañera. O sea, algunas heridas quedaron de cómo se dieron algunas de las respuestas a esta situación. Sí, fue más instintivo micromundo Twitter. Estoy tratando de ser menos impulsiva, eso es lo cierto. Creo que todos lo somos a veces en Twitter y bueno, fue era la Julieta Sierra tuitera, no era la Julieta Sierra diputada del MPP. No, un poco de las dos. No quiero separar, pero sobre todo porque quiero, en el lugar en el que estoy ahora hay cierta honestidad o cierta cuestión genuina que no quiero perder. O sea, no quiero que me coma el personaje de seriedad y solemne y todo, porque creo que no tiene gracia. Primero porque me voy a aburrir y segundo porque no sería yo. Pero bueno, era una Julieta que estaba en Freventos tomando mate con su abuela. Al fin. Hacemos una tanda, te puedes quedarte un rato más. Sí, y hablamos sobre algunos temas vinculados a Hacienda, al trabajo parlamentario en diputados, surciendo con gente de la oposición. Los números de ANCAP que aparecieron ahora, hoy. Tiene algo para decir sobre la fijación de precios de combustible, Julieta también. Bueno, Don estuvo en Hacienda, podemos meter un poco de eso, que está todo mezclado. Ya venimos. Es fácil desviarse. Dividir las tareas equitativamente transforma tu casa en un hogar. Y todo lo que necesites para tu hogar está en Divino. Aprovecha hasta 15% menos con Itaú en nuestras casas de todo el país y en divino.com.uy. Divino, transformando hogares juntos.
Ya sea para comprar o vender un auto, en Car One siempre te manejás bien, porque podés elegir entre más de 20 marcas 0 kilómetro o más de 600 autos usados, con garantía de 7 días o 500 kilómetros para probarlo. Y si no te convence, te devolvemos tu dinero. Y a la hora de vender, quédate tranquilo, porque si sos más de hacer kilómetros que de hacer papeleo, en Car One lo hacemos por vos. Fácil, rápido y nos encargamos de todo. Te esperamos en Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros o en carone.com.uy. En Car One siempre te manejás bien. ¿Te imaginas un espacio sin ruidos molestos? Con Akumi, tus ambientes suenan perfectos. Nuestros paneles acústicos y decorativos eliminan el caos sonoro y transforman cualquier espacio en un lugar de confort. Descubrí la diferencia de un sonido claro y agradable. Búscanos en Instagram como Akumi Sound para una asesoría gratuita y viví el cambio que tus espacios necesitan. Akumi, diseño y acústica para transformar tu entorno. El 11 de mayo, con el Frente Amplio y con la 77 de Arana, votamos a Salvador. Montevideo primero, Salvador Intendente, 77, la lista de Salvador. Cuando hay productos propios, todos, pero todos, se sientan a la mesa. ¡Qué facha! ¡Qué olorcito! ¿Qué perfume te pusiste? Ah, ¿viste? Es el nuevo... Humo 2. En la mesa de propios, la convivencia es lo que más importa. Elegí propios, come con moderación y disfruta con inteligencia. El hijo de, con Pablo Goba. Alejandro Lali Sonsol. En algún momento es difícil preguntarte cómo hago para separarme del ser hijo de, cuando uno empieza a hacer este camino. Y que la gente no crea que estoy ahí por ser hijo de, sino porque tengo las capacidades para hacerlo. Entonces yo siempre tuve claro que el ser hijo de te podía abrir un montón de puertas en el mundo profesional que después iban a depender de uno aprovecharlas. Cuando a mí alguien me dice, vos sos horrible relatando, la primera pregunta que me surge hacerle es ¿qué es lo que no te gusta? Y ahí si me dice, no, pues estás ahí por ser hijo de, ya no hablo más con esa persona. ¿Qué le dirías si estuviera acá ahora? Que se quede. El hijo de. Soy Pablo Goba y te invito a conocer relatos apasionantes e historias desconocidas de hijos de famosos en Uruguay. Un podcast de Pablo Goba. Son anécdotas para escuchar por uno. No cambies de velocidad. No te vas a arrepentir. Este invierno con Sika, al mal tiempo, buena membrana. Protege tu casa de las filtraciones y llévate hasta el 30 de abril 20 más 4 kilos de Sikafil 100 techos por 3.460 pesos. 20 más 4 kilos de Sikafil elástico por solo 4.490 pesos. Y además aprovecha los precios especiales en Sikacril y Sikalastic 560. Sika, líderes en impermeabilización. El mejor deporte se define en los descuentos y el mejor entretenimiento también, porque ahora podés contratar Nuevo Siglo con un 45% de descuento y acceder a NS Now gratis para ver deportes, series, películas y dibujitos estés donde estés. Llama al 1715 o ingresá a www.nuevosiglo.com.uy. Desde el gobierno de Canelones creamos la Dirección de Género y Equidad. Dentro de sus principales cometidos está el de disminuir las desigualdades y combatir la violencia de género. Llegó el momento de llevarlo a más, consolidando los equipos de trabajo y duplicando el servicio de atención a las víctimas de violencia basada en género. Para seguir desarrollando una política activa de equidad de género, Lenian Intendente. Canelones a más. Canelones a más. ¿Sabías que 1 de cada 100 niños y niñas en Uruguay nace con una cardiopatía congénita? A partir del 13 de febrero y hasta agotar stock, podés colaborar llevando tu lazo de amor por 20 pesos en las cajas de Tienda Inglesa. Ayudar está en tus manos. Más información en www.fundacioncorazoncitos.org.uy. Fundación Corazoncitos. 10 años latiendo juntos. No te pierdas el especial parrilla de Tienda Inglesa del 25 de abril al 1 de mayo. Pulpón al vacío, el kilo 399 pesos. 20% off en asado premium. 4x3 en todas las marcas de vinos. 5x3 y 6x3 con tarjetas seleccionadas Itaú. Del viernes 25 de abril al jueves 1 de mayo, el especial parrilla es bien tienda.
Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. El 11 de mayo, con el Frente Amplio y con la 77 de Arana, votamos a Salvador. Montevideo primero, Salvador Intendente, 77, la lista de Salvador. En La Mano está de fiesta porque renovamos nuestra web y nuestra imagen. Quedamos pipí cucú y queremos celebrarlo con vos. El sí que necesitas viene con un solcito. Durante todo marzo y hasta las vacaciones de turismo, con cualquier préstamo que pidas, participás de un viaje a Brasil para 2 personas. Comunicate por el WhatsApp 091-866-565 o entrando a www.enlamano.com.uy. En La Mano, decile sí a cumplir tus sueños. Decile sí a disfrutar. ¿Estás por cambiar tu portón? ¿Necesitas uno nuevo? Bueno, asesórate con los mejores. Vení a nuestro nuevo local a conocer y probar todas las opciones. Estamos en ruta interbalnearia, esquina Buenos Aires, a metros de Carguán. Terra Portones, todo bajo control. Los uruguayos decimos que las cosas buenas se comparten. Y si son ricas, como nuestras uvas, se comparten mucho más. Son ricas cuando vienen de la tierra y se cosechan con las manos. Son ricas cuando son jugosas y cuando tienen ese sabor a verano. Uvas del Uruguay, ricas en todo sentido. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Rita Sierra, diputada del MPP. Integra la Comisión de Hacienda. Ahí estuvo el ministro de Economía, Gabriel Odone, hace una semana haciendo una presentación sobre el estado de situación fiscal del país. Y el titular que dejó esa presentación fue que este gobierno hereda el mayor déficit fiscal de los últimos 35 años. Y incluso con una gráfica que apoyaba esa afirmación, o sea, incluía el déficit fiscal más, digamos, los gastos aplazados del gobierno saliente, bueno, sumado, daban ese titular. Desde la oposición salían a decir, hoy Álvaro Delgado, por ejemplo, en Doble Clic, decía que ese dato era absolutamente falso. Hay un debate respecto de esa frase que va a quedar, digamos, acuñada durante 5 años. No. A veces Odone, depende de lo que dices, si están a favor o en contra de la oposición, porque por un lado te salen festejando el ministro que habla de la solidez, del grado inversor, de la macroeconomía, y por otro lado te dicen que se está equivocando cuando presenta algunos números que no le gustan, pero Odone, para empezar, yo estoy bastante nueva en el Parlamento, pero ahí lo que me dicen todos es que la señal de que el equipo del Ministerio de Economía vaya a la Comisión de Hacienda a menos de un mes de haber iniciado y presente todo un panorama en un tono muy mesurado y de construcción, es bastante histórico. No suele pasar de que vaya y presente a la Comisión de Hacienda a diputados y senadores el estado de situación en el que encontró el país. Y ahí la discusión se dio en el mismo tono. Obviamente después cada uno hará sus análisis. Él fue bastante claro al decir, en términos macroeconómicos, Uruguay está en una situación que es bastante estable. Después hay una cuestión que si a esa estabilidad uno no la ve distribuida en algo que realmente impacte a la gente en la cortita y en su bolsillo, no sirve de mucho. Y respecto al déficit fiscal, también ellos se encontraron con un montón de gastos postergados, que son 360 millones de dólares y 610 millones de dólares de gastos comprometidos, que es natural que en la transición de un gobierno a otro haya gastos comprometidos, porque obviamente el país no arranca de cero, pero que se encontraron que eso iba a ser, que esos números eran mucho mayor de lo esperado, principalmente en NACE y en el Ministerio de Transporte, y bueno, y hoy por hoy nos estamos encontrando algunas otras deudas en ANCAP y en el Ministerio de Defensa también, ¿no? Porque mucho se ha venido hablando, pero en realidad se han
encontrado irregularidades varias. Salió la ministra Lasso a hablar de la situación de los buques, de las OPB. Sí, ahí hay una discusión de cuándo fue efectivamente el pago. Y lo cierto es que la ministra se entera de que el pago estaba hecho cuando tenía se duda de si ocultó y se hacer. mintió a la ministra de Defensa. Se fueron haciendo pagos de millones de euros, en realidad, que iba a decir de dólares, pero en realidad son de euros, que se les ocultó a la ministra de Defensa. Entonces, eso creo que también tiene que estar sobre la mesa, porque el Frente Amplio comenzó su gestión con el tono que Yamandú Orsi marcó siempre en la campaña, que es: nosotros no venimos con una actitud refundacional, no venimos a decir vamos a auditar todo por completo, sí vamos a dejar claro la situación en la que recibimos el país. No hubo ninguna postura del presidente de la República tremendista de decir vamos a rascar hueso por hueso todo, sino, pero claro, las cosas que te vas encontrando las tenés que informar. Y O'Donnell fue muy claro en Hacienda. Sí, ahí en Hacienda yo tengo alguna duda sobre el número de que estamos en el déficit fiscal anual, el peor de los últimos 35 años, por cómo se presentan las propias gráficas del ministerio, porque hay una postergación de gasto que está evaluada en medio punto del producto, con lo cual habla de un déficit que quedaría para el 2024 de 4,6, que tiene agregado ese 0,5, ¿no? O sea, es 4,1. Más el 0,5 de postergación de gastos y después tenés la deuda, conceptos. ¿no? Tenés 10 puntos de deuda pública más de lo que tenías. Sí. Pero lo que voy a decir, si hablamos directamente del déficit, que fue el claim que se intentó poner ese día del peor déficit de los últimos 35 años, vos te encontrás que en 2019 tenías un déficit de 4,4. Al cual no le sumás nada de postergación de gastos, que sí le sumás el concepto de 2024, con lo cual te queda la duda, porque ese dato no se presentó, cuánto era la postergación de gastos en 2019 para poder comparar dos cosas que tienen los mismos componentes, ¿no? Ahí la presentación que hace O'Donnell justamente con los gastos, cuánto quedaría al finalizar 2025. Ahora no tengo la gráfica, ahí vi, Nico, que vos la tenés, pero que era bastante claro. Pero presenta la postergación de gastos de 2019. Claro. Y en realidad te va sumando. La campaña de 2019 fue hablando solo de déficit fiscal y el problema del déficit fiscal. No, eso está claro. Y ahora lo que te está diciendo O'Donnell es que al finalizar 2025 con los gastos postergados y los gastos comprometidos te queda un poquito más, y a eso le tenés que sumar la deuda pública, porque no solamente el déficit, también son los 10 puntos más de deuda. Entonces es una situación bastante más comprometida, y entiendo la pandemia, entiendo la sequía, pero no puede ser la justificación absolutamente todo. La sensación, de todas formas, o la pregunta que queda arriba de la mesa, para la oposición no es una pregunta, porque lo vienen diciendo desde hace ya varias semanas que se está preparando un déficit fiscal, pero la pregunta es, bueno, todas estas señales que viene dando el gobierno explicando distintas situaciones, lo que pasó con ACE, lo del ferrocarril central, digamos, los distintos conceptos de gastos que se van, ahora lo de ANCAP, ¿no? O sea, Orsi hizo hoy una conferencia para explicar el balance anual de ANCAP. Es una cuestión rara, no se da habitualmente el presidente contando los números de la empresa pública sin presentar medidas. No es abrir el paraguas para decir, bueno, se viene la discusión presupuestal, quizás no esté todo el dinero arriba de la mesa que se comprometió el gobierno. Mirá, ahí O'Donnell fue bastante claro cuando presentó estos números, diciendo que las prioridades estaban marcadas y que eso no implica no dar a conocer la situación en la que los diferentes ministerios se van encontrando. Pero en realidad ahí justamente lo que se hizo fue afianzarse en los compromisos, a las 48 medidas presentadas en Colonia y más algunas más que sumaban creo que 63, si no me equivoco, distribuidas en 5 ejes. Eso no está en cuestionamiento, pero eso tampoco implica decir, bueno, esto se puede hacer porque tenemos un país que permite hacerlo con total comodidad. Algunas serán en primera instancia, otras se irán jerarquizando, pero el compromiso está claro. Y políticamente esta discusión, ¿por qué es? Porque te lo planteo así. Imagínate que el que votó el Frente Amplio probablemente lo hizo escuchando la campaña que hicieron ustedes, y en la campaña ustedes dijeron, bueno, miren que el gobierno de la coalición fue un mal gobierno por esto, la situación en la que nos van a dejar el país es mala por esto. La persona que votó el Frente Amplio y que termina llevando el Frente Amplio al poder ya estaba convencida de esa situación. ¿En qué cambia salir ahora y decir, bueno, mirá que además en ACE se debe tanto, en ANCAP pasa esto? ¿La persona que votó el Frente Amplio realmente necesita que le expliquen de nuevo que la coalición gestionó mal y que dejó mal el país? No, lo necesitan todos los uruguayos.
No estamos en campaña y todos los uruguayos tienen que saber la situación en la que está el país en los diferentes rubros. Eso me parece que... no sé por qué suena raro que el presidente salga y diga, nos encontramos con esto, con esta deuda que nos estamos enterando hoy, que a casi 2 meses de asumir siguen apareciendo cosas. Pero en septiembre del año pasado ya sabías que ANCAP tenía por lo menos 100 millones de dólares. No, pero hay deudas que te está diciendo el presidente que se están desayunando hoy con nuevos créditos que se pidieron. El proyecto Neptuno se firmó unos días antes de terminar el último gobierno. Hay un montón de cuestiones que tenés que dejar sobre la mesa. Entonces... me parece que Yamandú a la hora de hablar no le habla a los frente amplistas, le habla a todos los uruguayos, de todos los partidos, no solamente a los de su pelo. ¿Y por qué les habla para decirles, miren que en ACE se debe mucha plata? Porque me parece que, después de eso, ¿qué viene? Y me parece que es importante que se sepa la situación en la que se está en los diferentes rubros. No, entiendo que lo plantees como, bueno, acá te están abriendo el paraguas porque hay cosas que no se van a poder hacer, porque hay cosas... Y a mí, como, bueno, no, ya me cuesta entrar en el chip de legisladora porque no puedo decir como ciudadana común y corriente y eso lo tengo que entender, pero me parece que es importante dar a conocer los diferentes números. Yo entiendo que en la discusión política hay una dimensión importante, vos la acabas de mencionar, es en el 2019 la campaña se basó en que el déficit en el que se estaba era insostenible y no se podía hacer prácticamente nada y había que ir hacia un recorte, como por ejemplo en los ingresos públicos, porque se quería ahorrar 900 millones de dólares, etcétera. Entonces ahí hay una dimensión donde el discurso de mirá que estamos igual y además tenemos 10 puntos más de deuda, funciona en la discusión política hacia con la oposición. La pregunta es ¿cómo funciona eso hacia la militancia y qué implica respecto al gobierno y los compromisos que se asumieron? Porque en 2019, justamente, parte de lo que decía el Frente Amplio es con esa situación fiscal no se estaba tan mal. O sea, era un país manejable y se podía avanzar y ahora más o menos los números también ya los conocían, ¿no? Bueno, ahí vuelvo un poco a lo mismo. Primero que es mucha plata lo que se está encontrando por estos días que está en deuda. Es bastante, no es que hay apenas algo que a salir como nos acostumbramos también al asumir el gobierno pasado, que eran todos titulares hasta por café vencido. O sea, estamos hablando de mucha plata, estamos hablando... ANCAP después de 10 años vuelve a dar pérdida y ahí estamos hablando de 255 millones de dólares. O sea, después de 10 años, después de cerrar incluso en 2019 con ganancias, después de todo lo que implicó una parada ANCAP... en la refinería, que lo cual se estimaba que iba a haber pérdida. Justamente una parada de refinería se programa. Y ahí creo que fue muy clara Fernanda Cardona dando explicaciones cuando salieron mismo de la oposición a decir esto responde a la parada, es una parada, la programás, controlás lo que va a pasar, no es que te viene, te cae del cielo una parada de refinería. Entonces, ese argumento es como, bueno, entonces, ¿qué pasó con la gestión? ¿No sabías que venía una parada de refinería? Pero la pregunta que hace la oposición, o sea, la oposición dice, el Frente Amplio va a volver a hacer caja con las empresas públicas. Y, por ejemplo, para amortiguar las pérdidas que generó la parada de la refinería, bueno, va a cobrar combustibles por encima del precio de paridad de importación. O va a fijar a más largo plazo, más allá de los vaivenes. Esa es un y poco bueno, la refinar es más barato que importar. Esa es una discusión que está divina para empezar a dar para que esta situación de ANCAP que empieza a dar esa discusión, porque me encanta y estoy para estudiarla y meterme de lleno. Me parece fantástico. Para empezar, refinar es más barato que importar. Por eso, como refinar es más barato que importar, cuando para la refinería tenés costos. Sí, pero puedes preverlo, no te está cayendo. Es decir, estamos hablando de un crédito que además se pidió, se obtuvo después que habías perdido el gobierno. O sea, hay un montón de elementos sobre la mesa que te das un poco a manotazos de ahogado del último tramo. Y no me parece mal que el presidente salga y lo comunique. Porque justamente, y no es únicamente por abrir el paraguas y decir, vamos a limitar lo que podemos hacer, porque me consta que las 48 medidas presentadas y compromisos ya tienen, por decirlo, ya tienen la plata para poder hacerlo, ya están programadas, ya están planificadas, pero eso no implica el dejar claro la situación en la que se encuentran en diferentes cosas. Julieta, ¿en qué puntos tienen acuerdos con Nicole y con Gustavo Salle? Bueno,
Está bueno, porque además la sesión que tuvimos de la pandemia ahí nos alejamos un poquito, pero no tengo problema. No, creo que no he hablado personalmente con ellos, no he compartido una instancia o una charla política. Creo que ellos pueden tener ahí una visión quizás de soberanía o una cuestión ambiental, que sacándole igual un poco el circo y el panfleto podemos encontrar puntos en común. Hay que bajarlos un poco del circo, del megáfono, no me salía la palabra. Capaz sacándole el megáfono hay cosas que podemos charlar. Sos de las que piensa que se puede negociar en cosas puntuales, no sos de las que piensa que por cuestiones de principios no hay que negociar con Salle. No, hay que negociar con cualquiera. Yo hablo con cualquiera, no tengo problema con nadie. Obviamente cuando Salle se pone en el circo de decir, me metí en la cueva de ladrones y bueno, ahí es como, bueno, hermano, capaz es un poco más difícil porque nos estás acusando a todos de que somos parte de toda una corrupción corporatocrática. Pero salió. Todos la incorporamos, ¿no? Todos la incorporamos. Entró la bala, Sapo. Entró la Balubi. Y si nos vamos para los partidos tradicionales, viste que después de haber perdido el gobierno, están rearmando un poco sus liderazgos. Tenés el caso del Partido Colorado, que tiene dos liderazgos fuertes, ¿no? El de Bordaberry y el de Ojeda. Y en el Partido Nacional, Javier García, Álvaro Delgado. Despejemos un poco a la calle Pou, que está en otro rol en este momento. Y ahí para hablar, para vislumbrar quién puede ser un interlocutor en la oposición, vos de esos 4, ¿a quién los notás mejores como para dialogar con el Frente Amplio? Mira, ahí el problema que tengo es que ellos están principalmente en el Senado, entonces no tengo como un contacto, los conozco más de afuera, es decir, porque me he llevado gratas sorpresas en diputados con diputados de la oposición, pero de esos, no sé, dicen que Pedro es un bicho político con el que se puede, lo han dicho mis compañeros y lo dice todo el mundo, con el que se puede articular y con determinada altura. Creo que sería uno de los principales actores de la oposición. Después ahora yo estoy compartiendo comisión con un Pablo Audala, que me sorprendió para bien, no lo conocía a Audala más que en prensa, y es un tipo con el que se puede hablar. Está bien que digas con un Pablo Audala, ¿no? Porque hay dos. Con uno. Una jerga muy jugonera que usaste recién, un Pablo Audala, ¿no? Un Javier Gochea. Sí. Tengo esa cuestión de que no me quiero convertir en una diputada solemne y decir, bueno... En el periodo pasado, con la coalición en el gobierno, se dio una cosa bastante interesante y distinta, y es que muchas veces no jugaban muy alineados. Entonces había como un poco más de perfilismo de parte de los diputados. El Frente Amplio, por lo general, es un partido de mucho consenso, donde por lo general vos sabés que si sale un proyecto de ley, ya fue, pero recontra hablado antes. ¿Qué chance tenés? Nos encanta hablar entre nosotros. ¿Qué chance tenés para diferenciarte con un tema ahora? ¿No? Olvídate de Frente Amplio, MPP, pensemos en Julieta diputada. ¿Qué chance tenés de diferenciarte con un proyecto propio, con una iniciativa propia, estando en el gobierno? Y además, como te digo, en un partido que es de mucho consenso, donde el cortarse solo no paga. Es que no me interesa tanto diferenciarme individualmente. Yo soy una legisladora del oficialismo. Asumí hace 2 meses y poquito, me metí en los temas de Hacienda, que no suelen ser temas, o no suele ser una comisión donde pensás que va a estar una diputada mujer, la más joven del Parlamento. Seguramente me ha pasado hacer el ejercicio con diferentes personas que les digo, bueno, pensá qué temas trabajaría una diputada joven con todo esto, y te dicen, bueno, capaz más feminismo, o más agenda de derecho, o más comisión de equidad y género y demás, que me parece perfecto, está bien. Pero es medio estereotípico. Está bien, pero es medio estereotípico. Ojo, Betiana Díaz hizo un buen camino en presupuesto integrado con Hacienda. Sí, Betiana fue puntal en eso. Entonces, llevo 2 meses y moneda, y me estoy metiendo en temas que están requiriendo de muchísimo estudio. Y no sé, ya pasamos por la ley CASMU, ahora estoy en la Comisión Especial de la Caja de Profesionales. Bueno, en Hacienda han entrado diferentes temas, uno que discutimos hasta el tope de compras por internet. O sea, hemos tenido una agenda intensa. Entonces, no
creo que no me siento cómoda con una individualidad de decir, este va a ser mi proyecto Julieta Sierra, porque creo que el panorama es mayor y que es mejor cuando generas algo mucho más amplio. Aún así, obviamente, tengo mis prioridades. Mi primera intervención en cámara fue sobre el desempleo juvenil. Creo que hay varias puntas para trabajar por ese lado, que mi equipo de trabajo las está empezando a laburar y estamos viendo qué podemos generar. Pero no para que sea el proyecto de Julieta Sierra, es una cuestión que esté vinculada a atacar la problemática del desempleo juvenil. Lo voy a tirar a la bancada del Frente Amplio, ahí lo discutiremos y será un tema de todos. ¿Te pasa de estar en el Parlamento y tus pares son 60 más, ¿no? Vos teniendo la edad que tenés, ¿te pasa en algún momento de tener como que mirás a la cámara y decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Te ha pasado eso? Que se ponen a discutir alguna cosa que, ¿qué estoy haciendo acá? ¿De qué hablan? Referencias. Cuando se ponen a hablar, por ejemplo, no sé, de los años 60, ¿no? Empieza la discusión, homenaje al bebé Sendik, o cuando se plantea discutir el nombre de determinada institución. ¿Te pasa eso? ¿Que tenés otros tiempos distintos a los de otros legisladores? No me pasa en ese sentido, me ha pasado en otros contextos. A mí lo que me está pasando en cámara es que necesito como estudiar cada tema que se va a tratar. No hemos tenido muchas sesiones porque el 15 de febrero asumimos, pero necesito como estar al tanto de cada cosa que se está diciendo. Y que, por ejemplo, lo de el proyecto de ley CASMU, que la prórroga de intervención, la idea era prorrogar por un año más, que no se pueda llevar a concurso, toda la intervención del CASMU para salvar y que no sea como una especie de caso de Alicia. Yo no iba a tener intervención en ese tema porque ya sabíamos que iban a hablar los integrantes de la Comisión de Salud, que fueron los que lo trabajaron bien a ese tema puntualmente. Pero me pasaba como, necesito, y ahí le pedí a mi equipo que armemos un informe de esto, estemos al tanto de esto, sepamos, o sea, de estudiar minuciosamente cada cosa, justamente para no caer como en el caso de, acá estoy perdida, no sé de qué se está hablando. Cuando pasó lo de la pandemia y todo esto de la preinvestigadora, me pasó lo mismo. Yo no tenía pensado hablar sobre ese tema, pero igual tenía algo preparado por si justo a último momento salía. Bueno, del por qué no, la justificación, el estudio, o sea, en ese sentido no me siento como aparte, justamente creo que estoy haciendo un esfuerzo incluso a veces por demás, porque hay algunos casos que sé que no me van a tocar porque no son mi rubro, porque no son mi área, igual. En otras cosas más de la cotidiana me siento un poco sapo de otro pozo todavía, pero es más en la cotidiana que estoy tratando como de estar más a la par, o sea, me dicen Doña Julieta, o sea, hay una cuestión ahí, pero en cámara... De todas formas me da la impresión de que generacionalmente no está tan elevado la edad, o sea, si pienso a pensar en legisladores de la Cámara de Diputados, hay gente relativamente joven. Sí, bueno, se renovó mucho la Cámara en sí, ¿no? Claro, sí, se renovó mucho la Cámara y bajó bastante el promedio de edad, está bastante plural en ese sentido, somos bastantes los que andamos a la vuelta. En la 609, que obviamente son los que más conozco, tenemos un grupo bastante interesante, de un promedio de edad 30, 40 años, que bueno, que para el sistema político hay que ver hasta cuándo. Yo no me considero joven, siento que ya no puedo currar más con eso, tengo 30 años, pero a veces cuando comparto comisión, bueno, nombrado hoy con Pablo Dala, con Rodolfo Rodríguez, con Gerardo Sote, con un Pablo Dala, y digo, bueno, capaz poco, acá en algunos espacios puedo seguir currando un poquito como joven. Bien, tenemos el título. En algunos espacios puedo seguir currando. Julieta Sierra, muchas gracias por estos minutos. A las órdenes. Muchas gracias. Fácil desviarse.